empiezo a trabajar. Bueno, les cuento, este es el modelo de un modelo constitutivo que escribí yo como mi tesis de doctorado hace un montón de años. Y tiene algunos ingredientes que, puestos todos juntos, a mí me gustan mucho y no tiene mucho más fanáticos este modelo más que yo, pero es interesante presentarlo porque junta 3 o 4 cosas de las que estuvimos explicando que son claves para la simulación del comportamiento de materiales que se portan como arenas. Les hago acordar que en los materiales que se portan como arenas, la línea de compresión endométrica de estado crítica no son paralelas, se cortan entre sí en algún punto, de manera que no hay ninguna correlación real entre presión de preconsolidación, o OCR, y tendencia del material a dilatar o contraer. Lo único que controla la tendencia del material a dilatar o contraer es si la relación de vacíos es mayor o menor que la línea de estado crítico. Hace ya muchísimos años yo pensé, y todavía pienso, que era una buena idea estimar el comportamiento de las arenas a partir de los ensayos triaxiales drenados de muestras con diferente densidad, porque son ensayos muy fáciles de hacer y en los cuales lo único que interesa es medir la resistencia pico. Con eso en la cabeza, entonces, este modelo constitutivo, en vez de trabajar a partir de la línea de estado crítico, trabaja calibrándose a sí mismo a partir del ángulo de fricción interna máximo, que es función de la presión y la densidad. Entonces, la primera filmina muestra la estructura matemática del modelo. Las variables de estado son la tensión, la relación de vacíos, yo ya mencioné esto, la relación de vacíos para tensión nula, pero es la relación de vacíos, y un parámetro que va entre 0 y 1 que mide movilización de resistencia al corte. 0 es compresión isotrópica, 1 es falla. La cinemática de la elastoplasticidad es la convencional. La relación sigma epsilon, que da la relación entre deformación elástica y tensión, es hiperelasticidad de Molenkamp. Hiperelasticidad, la siguiente filmina lo menciona, o sea, noten que esto acá no tiene un punto. Este es el tensor de formación, no es su derivada primera como está acá, o sea, es hiperelástico. Después tiene una función de fluencia que tiene la pinta que se ve acá en la filmina, una regla de flujo que es simplemente la implementación de la teoría tensión de latancia de Rowe que vimos en la semana pasada, o hace 2, y una función de endurecimiento que endurece las dos variables de estado, que son la relación de vacíos y la movilización de la resistencia al corte. La movilización de la resistencia al corte solo depende de la componente deviatórica del tensor de formación plástica, mientras que el cambio de la relación de vacíos solo depende de la componente volumétrica. O sea, tuve cierto cuidado en hacer la formulación tan disjunta como fuera posible, como para poder hacer las integrales numéricas tan escalonadas y separadas entre sí como fuera posible. Bien, con esta estructura matemática, ahora voy a pasar por los elementos. El primero es la hiperelasticidad de Molenkamp. Esta es el conjunto de ecuaciones que usé en mi tesis. Ahora tenemos algo bastante más elaborado para este modelo, pero lo concreto es que tenemos una energía, un potencial, una función escalar, y el tensor de formación es la derivada primera de ese potencial escalar respecto del tensor de tensión, que tiene componente deviatórica y volumétrica, y esta derivada no tiene acá el puntito, no está el puntito. O sea, el incremento de deformación elástica es la derivada segunda de la función escalar respecto de la tensión de corte al cuadrado. Haciéndolo de esta manera, uno garantiza que cualquier ciclo cerrado elástico de deformación, o sea, deformás en cualquier trayectoria que vuelve al mismo punto inicial, la componente elástica no almacena ni disipa ningún trabajo. Eso que es obvio, en ningún caso la componente elástica
debe almacenar o disipar trabajo no se cumple para ninguno de los modelos constitutivos que están implementados en Praxis. En todos los modelos constitutivos, excepto elasticidad lineal, en todos los modelos constitutivos que están implementados en Praxis, cuando uno hace un circuito cerrado, una trayectoria cerrada de deformación, la deformación elástica en sí misma genera o disipa energía, lo que eso simplemente no puede pasar. Y sin embargo, es así como están formulados todos los modelos de hipoelasticidad o elasticidad incremental. Bien, entonces, a mí me llevó, la verdad, que una enorme cantidad de tiempo lograr que funcione, aunque sea más o menos, un modelo hiperelástico para la componente elástica de la deformación. Para la función de fluencia es simplemente la función de Matsuoka-Nakai, o sea, es un criterio que tiene una curvatura suave en el plano deviatórico con un ángulo de fricción interna igual en compresión triaxial que en extensión triaxial, y como el ángulo de fricción interna lo hice dependiente de la presión de relación de vacíos, este ángulo de fricción interna, tengo curvatura también en el plano isotrópico. Así que ustedes ven acá que es una curva y no una recta, no es un cono recto, es curvo, porque el ángulo de fricción interna depende de la presión de confinamiento y relación de vacíos, y también es curvo, porque la función de influencia es una función J3 que está escrita acá, que es el criterio de Matsuoka-Nakai. Vamos a concentrarnos unos segundos en el ángulo de fricción interna como función de la presión y la relación de vacíos, y mi trabajo funcionó como se ve acá. El criterio de Bolton, en 1986, tenía una fórmula en la cual se puede escribir como ángulo de fricción interna máximo igual a ángulo de fricción interna de volumen constante más un término de dilatancia que es función de la presión y la relación de vacíos. Y en el caso de la fórmula de Bolton muy conocida y empleada, esta relación para el término de dilatancia depende básicamente del cociente entre la presión y una constante. Escrito en el gráfico entre relación de vacíos y presión, la fórmula de Bolton te da rayas verticales. Entonces, digamos, el criterio, el ángulo de fricción interna escrito según la fórmula de Bolton original, asume que vas a tener un comportamiento que está controlado por estas líneas verticales, que son el cociente entre la presión y lo que sería la presión de colapso de la estructura de granos. Lo que hice yo en su momento es tomar el trabajo de compresión de Pestana y notar que la pendiente de todas estas curvas, esta y esta, que son el comportamiento de la arena suelta, medianamente densa o densa, el comportamiento de todas estas tiende a ser paralelo en un cierto régimen de presiones. O sea, para un nivel de presión suficientemente elevado, sin importar si la arena era suelta, medianamente densa o densa, estamos en un régimen en el que la ruptura de partículas controla. Estamos hablando del orden de los 10 megapascales hasta los 100 megapascales, o sea, presiones muy altas. Pero básicamente, si ustedes miran la curva esta, yo busqué la ecuación derivada del modelo de compresión de Pestana y Whittle que da estas ecuaciones. Entonces, en mi modelo de tesis, el ángulo de fricción interna depende del ángulo de fricción interna de volumen constante y del término de dilatancia, exactamente igual que Bolton, pero este término de dilatancia está atado a la distancia según estas líneas inclinadas, en vez de hacerlo según las líneas verticales. Por supuesto, es posible ponerle parámetros Q y otros a Bolton para que dé cualquier curva, igual que a mi modelo, pero usando los parámetros por defecto, yo en aquel entonces encontré que este ajuste que cambia la fórmula esta por esta otra, en el término de dilatancia, que el ajuste que está presentado acá arriba permitía reproducir razonablemente, digamos, no perfecto, pero razonablemente el comportamiento, o sea, la línea de estado crítica,
pero calibrando el modelo a partir de ensayos drenados. Reproducir la línea de estado crítico calibrando el modelo a partir de ensayos no drenados es el estándar de la industria. Para el momento que yo hice este trabajo, yo mismo no tenía la capacidad de hacer bien ensayos de estado crítico en el cual se pudiera reproducir el comportamiento y llevar al estado crítico a muestra de arenas en ensayos no drenados. Pero sí se podían hacer ensayos drenados. Entonces, calibrando la relación entre el ángulo de fricción interna, el ángulo de fricción interna de volumen constante y el término de dilatancia con ensayos drenados de muestras medianamente densas, sueltas y densas, encontré que era posible por lo menos un orden de magnitud de aproximación de la línea de estado crítico en ensayo no drenado que en aquel entonces nosotros no podíamos reproducir en el laboratorio. Después, el siguiente punto, voy para atrás hasta la estructura matemática. Eso que acabo de mencionar es la función de fluencia. El siguiente punto es la regla de flujo y implementé directamente la regla de flujo tensión-dilatancia de Rowe completa y exacta. O sea, escribí en su momento un algoritmo que permite calcular el término, la variación de volumen como una consecuencia fatal del cociente entre las tensiones principales, entre las tres, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y el ángulo de fricción interna de volumen constante. O sea, en el modelo ARENA no hay un nuevo parámetro para la dilatancia. La dilatancia no tiene un ángulo de dilatancia adicional que uno pueda poner como dato de entrada. Uno simplemente pone como dato de entrada el ángulo de fricción interna de volumen constante, únicamente es el único que te pide, la densidad relativa y los términos de calibración de la fórmula que te da relación de vacíos con el algoritmo de la presión, y lo que llamamos parámetro de estado simplemente queda absorbido por la relación entre el ángulo de fricción interna calculado y el ángulo de fricción interna de volumen constante. O sea, no se usa el parámetro de estado, se usa directamente la relación de vacíos. Puesto así, la dilatancia queda resultado de la teoría de tensión-dilatancia de Rowe y el concepto según el cual el término de dilatancia que está en el modelo de Norsan es igual a una función de un parámetro n y el ángulo de fricción interna de volumen constante. En el modelo que hice yo, este parámetro no existe. No se necesita un nuevo parámetro. La teoría de tensión-dilatancia provee adecuada información como para poder estimar razonablemente para fines prácticos cuánto va a ser el cambio de volumen sin necesidad de nuevos parámetros materiales. En su momento yo consideraba esto muy importante, todavía lo considero, pero me parece que soy el único que considera que es importante tener esto en cuenta. Solo para darles una idea a qué me refiero, cuando uno hace plasticidad de acero, uno calcula el cambio, la deformación deviatórica plástica como una función de una función de influencia que es solo función de las tensiones de corte, y uno asume que la deformación volumétrica plástica en acero es también una función de las tensiones de corte que casualmente es igual a cero. O sea, conociendo las deformaciones deviatóricas plásticas en acero, uno lo conoce todo porque la deformación volumétrica plástica es cero. Con la teoría de tensión-dilatancia adecuadamente implementada, como creo yo que está en mi trabajo de tesis, si uno conoce las deformaciones deviatóricas plásticas, uno conoce las deformaciones volumétricas plásticas sin una nueva fórmula. O sea, antes esta fórmula daba un cero y por lo tanto era conocida, y ahora da un número distinto de cero por la teoría de tensión-dilatancia, pero es igual de conocida. No hay un grado de libertad mayor. En ese sentido, cada modelo que pida un ángulo de dilatancia
te está preguntando por algo que tendría que saber. Si te pide el ángulo de dilatancia y el ángulo de fricción interna máximo, no te puede pedir el ángulo de fricción interna de volumen constante, porque les hago acordar que el ángulo de fricción interna máximo, el ángulo de fricción interna de volumen constante y el ángulo de dilatancia están atados por la teoría tensión-dilatancia. Bueno, implementé eso con este algoritmo que no quiero aburrirlos y expresárselo y explicárselos. En su momento lo implementé así. Y después se estableció una regla de endurecimiento que pide solamente el parámetro del módulo de Young a 50% de formación a la presión de referencia, el mismo que el Plaxis E50 Ref, el mismo que HS Small. Y este lo calculo en función de dos parámetros que son el valor de esto, por densidad relativa de 50 y de 100%, para poder estimar la degradación en carga monotónica de la rigidez secante. O sea, el modelo hace esto, en carga monotónica, básicamente. Entonces, los parámetros de entrada son 5, rigidez elástica, ángulo de fricción interna, volumen constante, parámetro de ruptura de partículas, el equivalente al Q de Bolton, y los parámetros de endurecimiento, cómo es la relación entre E50 y la rigidez elástica para la muestra suelta al 50% de densidad relativa y para la muestra densa. Entonces acá están los cinco resultados de cada uno de estos 5 parámetros, y para 50% y 100% de densidad relativa. Entonces acá está el cuento. Cambiar el parámetro este que es elástico, cambia la respuesta de esta manera. Cambiar el ángulo de fricción interna volumen constante que está acá, cambia la respuesta de esta manera. Y por supuesto para 50 y para 100 siempre tienden a la misma curva. Cambiar el parámetro de ruptura de partículas cambia la respuesta muy poco para la muestra suelta y bastante más para la muestra densa. El parámetro que controla el endurecimiento de la muestra suelta nos da diferentes curvas de endurecimiento para la muestra suelta, pero ninguna diferencia en la muestra densa, y el parámetro de control de endurecimiento de la muestra densa nos da diferentes curvas en la muestra densa, pero exactamente la misma en la muestra suelta. Esto fue digamos, el concepto detrás de mi modelo. Acá está la filmina que muestra el efecto de la presión y relación de vacíos. Entonces acá tenemos para una cierta presión la curva tensión de formación y deformación volumétrica, deformación axial para 4 densidades relativas. Y acá tenemos para 2 densidades relativas y 3 presiones de confinamiento también la curva de tensión de formación y deformación volumétrica de formación axial. Estas cosas básicamente andan razonablemente bien, no es difícil de calibrar, pero bueno, es para arenas o materiales como arena en carga monotónica. Aquí tienen el mismo comportamiento en rango no drenado y después lo calibré para la arena con ensayos drenados, que son los que yo podía hacer, para arenas de Polchense en ensayo triaxial. Es la arena que está 50 metros debajo del edificio de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, arena Polchense, y en ensayos no drenados, yo no tenía ensayos propios, esto está calibrado con los ensayos de Verdugo y Shihara de la arena Chuyura. Por supuesto, este es un modelo que tiene resistencia máxima y residual, ablanda, y efectivamente el material tiene ablandamiento y tiene localización asociada. Entonces ahí se están moviendo 4 filminas, 4 movies, estas 4 movies que se están moviendo acá, espero que se estén moviendo, sí, se va moviendo muy lentamente, creo. Nos va mostrando cómo se va deformando la malla, las direcciones de deformación, cómo va cambiando el ángulo de fricción interna en la tercera dibujito y cómo va cambiando la relación de vacíos. Es interesante ver cómo se va formando una banda de localización
y es en esa banda de localización progresivamente el ángulo de fricción interna tiende al ángulo de fricción interna a volumen constante, a la vez que la relación de vacíos tiende a la relación de vacíos de estado crítico. Cuando uno mira la curva carga-asentamiento, o sea, toda la carga aplicada a esta muestra y el asentamiento de la muestra, uno tiene una curva con esta pinta. Pero la realidad es que si en esta misma muestra uno pulsa diferentes puntos, uno puede encontrar en estos puntos que algunos efectivamente se hacen el camino, en este caso lo capturamos en la letra E, hacen el camino del ablandamiento, pero este y otros puntos, cuando llegan a este punto, descargan. Básicamente muchos de ellos descargan elásticamente, que es lo que pasa cuando uno tiene un problema de ablandamiento por localización. Miren, la malla deformada es una malla muy, muy gruesa, fue a propósito muy gruesa. Acá tenemos bien claro armado los dos bloques, el que se mueve para abajo y el que queda expulsado. Esto es deformación plana. Esta es la zona donde el ángulo de fricción interna cayó al ángulo de fricción interna de volumen constante. Acá no, todo el resto es más alto. Estos puntitos colorados es que no terminé de lograr que Plaxis reduzca todos los errores numéricos a cero. Fue bastante bien, típicamente muy, muy bien para lo que es una tesis de doctorado, pero no terminado. Hay algunos puntitos que no terminaron de ser preciosamente convergidos. Y acá tenemos la evolución de la relación de vacíos, y el número más grande es claramente la relación de vacíos que se desarrolló en el centro de la banda de corte. ¿Por qué la banda de corte es tan gruesa? Porque la malla es muy gruesa. Claramente uno tiene una curva sigma epsilon con una pendiente descendente, pero esta pendiente descendente no es una propiedad del material, sino que es esencialmente proporcional al tamaño del elemento. O sea, si hacemos una malla más fina, la pendiente con la que de la rama descendente va a cambiar. Yo apliqué este modelo como problema de valores de contorno a la presa Los Caracoles, y acá se puede ver cómo el modelo con una malla uniforme que no tiene ninguna, digamos, es siempre el mismo material, con una malla uniforme nos da una rigidez que es función de la relación de vacíos de cada uno de los bloques y del confinamiento creciente, sin necesidad de hacer capitas ni cosas por el estilo, y cómo nos da un ángulo de fricción interna que es máximo en el talud perimetral y va reduciéndose hacia adentro, excepto en un sector que, por decisión de construcción, se puso otro material y tenía otro rango de ángulo de fricción interna. Pero ustedes ven acá el ángulo de fricción interna que se va reduciendo a medida que aumenta el confinamiento, pero no hay en la malla líneas. La malla es un material básicamente uniforme y es la formulación del modelo la que nos da rigidez creciente con la presión y ángulo de fricción interna decreciente con la presión. Mientras nosotros estábamos hablando, la presa sometida a acción sísmica fue propagando, aceleraciones aquí, y aquí se fue asentando. Un tema divertido es que yo había hecho todo el modelo y estaba completamente seguro que funcionaba perfecto, y cuando lo iba a correr, fallaba, se colgaba. Probaba de vuelta, cambiaba esto, que se colgaba. Se me colgó 3, 4 meses, y yo buscando el error, no lo encontraba. Entonces le escribo a Plaxis, estoy hablando del año 2007, ¿no? Y le escribo, o 2006, le escribo a Plaxis, le digo, che, no encuentro que estoy haciendo mal. Y me contestan, gracias por su correo, hemos encontrado el problema que usted tiene, le enviamos el nuevo kernel. A mí, en aquel momento, no al mundo, a mí me cambiaron el kernel del solver dinámico que tenía, me dijeron borre tal archivo y ponga este, borraron el archivo, puse ese, terminé la tesis. A veces hay que quererse un poco más y no creer que cada cosa que sale mal es culpa de uno. Este era simplemente un problema, o sea, les descubrí un problema a los amigos de Plaxis en aquel entonces. Este trabajo de tesis está en mi tesis y publicado en algunos artículos que, bueno, están disponibles si es que alguno tiene algún interés residual en el tema que estamos hablando. Finalmente, ¿cuál es el valor de ese trabajo?
en sí mismo como modelo muy poco, porque no fue utilizado después ni por mí ni por otros en la industria, pero interesante como exploración respecto del hecho de que una adecuada implementación de la teoría de tensión-dilatancia te permite predecir el comportamiento de materiales como arenas o relaves tipo arena sin necesidad de tener 15 parámetros. La realidad es que el comportamiento, al menos en carga monotónica y lo que sería relevante para la ecuación estática, queda determinado por, digamos, 5 parámetros, quizás 6, 7, ¿sí? Pero no 15, y con alguna, y que no son difíciles de calibrar usando ensayos triaxiales drenados, en los cuales uno mide solamente el comportamiento en el punto máximo, en el pico, o sea, no interesa que haya localización de deformaciones post-pico. Por supuesto, lo defiendo mucho, es mi tesis, muchachos, pero tendrá un montón de defectos, pero no me toca a mí encontrarlos. En definitiva, eso fue lo que me llevó a, digamos, la línea de razonamiento sobre la cual yo trabajé. No sé si hay alguna consulta, si no ya pasamos al módulo que sigue en nuestro curso. Escucho. Juan Carlos pregunta, para un modelo que localiza, supongo que hay que intentar la misma corrida con diferente malla para ver su efecto. ¿Qué criterio puedo considerar si veo una diferencia, aunque sea pequeña, entre todos los modelos? Cuando un modelo localiza, básicamente tenés que correr con varias mallas y eso te va a dar un rango de respuesta. A medida que la malla sea más fina en la zona que localiza, la respuesta va a ser probablemente más cercana al comportamiento esperable del material, porque nuestros materiales, los suelos, localizan en bandas de localización muy angostas, muy finitas, mucho más finitas que cualquier elemento finito que ustedes quieran dibujar. En realidad lo correcto, y lo vamos a ver bastante más adelante en el curso, es tener en cuenta el ablandamiento y localización mediante técnicas de regularización de la solución numérica, técnicas de regularización que exceden completamente a lo que yo hice en mi tema de tesis, en mi trabajo de tesis, así que la localización no está resuelta en mi trabajo de tesis como problema, pero sí está muy resuelta en la industria, o sea, hay tecnologías para tratar con ella. Vamos a hablar de eso dentro de unas 10 clases aproximadamente, estimo yo. Es parte de este curso. ¿Algo más? Entre el chat era la única pregunta que teníamos. Ok. Bueno, ahora entonces dejemos a mi tesis descansar y vamos a resolver problemas acoplados como presas de materiales sueltas. El objetivo de empezar con este tema ahora es darles a ustedes el siguiente trabajo práctico, el trabajo práctico 2. Entonces, lo primero que hago antes de darles el contenido de la clase es mostrarles el trabajo práctico que van a empezar a resolver hoy mismo. Así que les voy a pedir que hagan el análisis estático de una presa de cara de concreto aguas arriba. La presa de la que vamos a hablar se llama Reventazón. El tema fue analizado, es una presa real en la que hemos trabajado, y los datos de la presa están en dos artículos, en un artículo de la tesis, el artículo de Palma, 2014, Carolina Palma conmigo y con Sergio Carboni en 2014, y en la tesis de grado de Julián Benito en el 2017. Los parámetros, los materiales están allí. Yo les voy a pedir a ustedes que analicen este problema, hagan la malla y que sean muy cuidadosos con la malla, porque el problema esta misma malla la vamos a usar en el siguiente trabajo práctico, no es 7, es el 3, de modelización sísmica de presas. Es un problema de formación plana claramente, o sea, es 2D, usen las capas con las que van a recrecer la presa que sean hasta 15 metros de altura, preferentemente un poco menos, y prepárense
para que haya un material diferente en el coronamiento. Si ustedes miren acá la filmina, le pusimos otro color. Lo pueden necesitar, así que aunque la presa venga uniforme, pongan acá un material diferente para el coronamiento. Es interesante saber que la presa fue modelada por Benito en 2013, en 2D en Plaxis y en 3D en FLAC. La presa en realidad había sido modelada antes por Palma y nosotros como un trabajo profesional, pero fue publicado como artículo en 2014. Fue construida, está operando normalmente, anda bien la presa, tuvo asentamientos inferiores a los predichos por los modelos. Este es el resultado del FLAC 3D que muestra los desplazamientos horizontales en la dirección del coronamiento de la presa en el modelo 3D, que salió muy lindo, pero llevó un montón de esfuerzo a hacer. Y ahí va un pedacito del texto de Palma, Frizio y Carboni 2014. Hacia inicios de agosto de 2014, la zona aguas abajo del relleno ha alcanzado cerca de un 90% de la altura final de la presa. La instrumentación ha mostrado asentamientos inferiores a los estimados a partir de la modelación. Esta información es muy importante, pues permitirá calibrar el modelo constitutivo utilizado, así como mejorar las propiedades incorporadas en el modelo inicial, las cuales se consideran conservadoras. Hay un artículo de Carboni que cuenta cómo fue la construcción de la presa y hasta el primer llenado o algo por el estilo, y presenta datos que también los vamos a compartir con ustedes. Así que vuestro segundo trabajo práctico es bastante más duro que lo que veníamos haciendo hasta ahora en el curso, y consiste en, con la data de 3 artículos que están publicados en congresos, ustedes se las arreglan y modelan completa una presa real que está construida y operando. Espero que les guste como desafío. Dicho el objetivo de la clase de hoy, ahora voy a pasar a hacer la presentación de los 2 módulos, repaso de presas de materiales sueltos y modelización de presas de materiales sueltos. Felipe, la clase esta de repaso la voy a decir despacito ahora y esperamos cortarla, cortar la grabación por separado, guardarla y a partir del curso que viene ya presentarla como material de repaso. O sea, esta será, espero, la última vez que presentemos esta clase en vivo. ¿Se entiende cuál es el razonamiento detrás de esto? Para eso necesito 2 o 3 datos. Primero, que no estoy teniendo latencia en el video respecto de la palabra. Así que yo ahora digo 1, 2, 3, confirmame que se vio y se yo al mismo ritmo. Y después voy a hacer 5 segundos de silencio para que cortemos aquí y podamos cortar al principio y al final del módulo que voy a presentar ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo fue la latencia? Estuvo perfecta. Perfecto, ok. Así que, gente, están todos invitados a escuchar una grabación en vivo. Esta es la presentación de repaso de presas de materiales sueltos de la especialización en Ingeniería Geotécnica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. Vamos a distinguir las presas, los diques y los terraplenes. Una presa es una obra básicamente de tierra que intercepta el curso del agua. Entonces, si el agua corre así en un curso, una presa la intercepta formando una diferencia de nivel de cota de agua entre ambos lados de la presa. Hay una carga hidráulica grande y hay un riesgo significativo de que la presa falle. Acá tenemos esta pequeña foto, chiquitita, que muestra Malpasset, una presa de arco que tendría que haber llegado hasta allá y que falló, y aquí quedó la ruina. Cuando pasó por aquí la presa básicamente estalló y el lago se fue por aquí. Es un caso histórico que los invito a que busquen, Malpasset. Un dique es como este verde,
una obra de contención hidráulica que es paralela al flujo de agua. El agua va hacia allá, el dique también está hacia allá. También puede tener una carga hidráulica, una diferencia de cota importante entre ambos lados, pero digamos, la cota del lado agua del dique no es controlada por el propio dique, lo único que hace es proteger una de las márgenes. También tiene un riesgo significativo y para los que no lo recuerdan, esto fue lo que pasó con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Entonces, esto es un dique, esto era otro dique, y la inundación rompió este dique, con lo que el agua entró e inundó la ciudad de Nueva Orleans, o al menos su campo histórico. En cambio, los terraplenes y escolleras, acá falta una L, los terraplenes y escolleras son simplemente un camino sobreelevado, y acá está este azul dibujándolo, que tienen la misma cota de agua en ambos lados, o sea, podrá estar más emergido o sumergido, pero no tiene un gradiente de presión en el agua entre un lado y el otro, y por lo tanto, como problema geotécnico es muchísimo más simple, y el riesgo que afrontan es mucho menor, es más moderado. ¿Cómo funciona una presa de materiales sueltos? Esencialmente, una presa de materiales sueltos está compuesta por una zona que soporta las tensiones mecánicas y otra zona que interrumpe el flujo. Para las presas que tienen núcleo, vamos a decir que las zonas que soportan las tensiones mecánicas para que no se derrumbe el conjunto, lo vamos a llamar espaldones de la presa, mientras que el sector que interrumpe el flujo por su baja conductividad hidráulica lo vamos a llamar el núcleo de la presa, y por supuesto la presa tiene alguna fundación. El razonamiento básico es que el empuje del agua, que empuja de un lado del lago y sobre el triángulo completo, se convierte en tensiones efectivas en la zona que tiene el gradiente hidráulico más significativo, que sería el núcleo. Entonces yo tengo todo esto colorado con básicamente el mismo potencial, y el potencial cae rápidamente adentro del núcleo. Por eso es que podemos ver aquí lo que sería la línea de saturación. El razonamiento es: todo este sistema tiene tensión total constante, pero porque está quieto, con esas tensiones totales, el campo de tensiones totales constantes, si uno traza una línea cualquiera, a lo largo de esa línea uno encuentra que va cambiando las tensiones de poros, las presiones de poros. Y si la tensión total es constante, que es la suma de la presión efectiva y la presión de poros, entonces cualquier cambio en la presión de poros, cambiado de signo, es un cambio en la presión efectiva. Calculando las redes de filtración de nuestra presa, podemos calcular cuántos son los cambios en las presiones efectivas que ocurren dentro del cuerpo de la presa. ¿Qué tipo de presa vamos a hacer? Bueno, depende de las características topográficas y geotécnicas del lugar donde vamos a instalar la presa y de los materiales de construcción disponibles. Hay lugares donde no hay hormigón, pero hay asfalto, hay lugares donde solo hay tierra, hay lugares donde no hay arcilla y no se puede hacer un núcleo, así que depende de los materiales del lugar. En general, si los cierres tienen buenas condiciones topográficas y geotécnicas, se pueden hacer presas que sean ellas mismas de hormigón. Pero si los cierres son más abiertos o las condiciones de fundación son pobres, entonces convienen las presas de materiales sueltos. Cuando uno mira acá una foto del río Santa Cruz, mirándola, uno rápidamente se imagina que acá, que es donde las dos márgenes están más cerca, sería muy razonable imaginar en colocar una presa. Si uno la quisiera colocar acá, tendría toda esta longitud. Uno podría pensar en esto, pero probablemente aquí las condiciones geotécnicas sean muy pobres, es algo muy, muy horizontal. Acá parece haber un morrito. Este parece un buen lugar para intentar una presa. Ese es el tipo de cosas que tenés en mente, vas a hacer una
prospección geotécnica y definís el tipo de presa que vas a colocar aquí. Estas son las presas sobre el río Santa Cruz, son presas de materiales sueltos con cara de hormigón aguas arriba. ¿Por qué cara de hormigón? Porque acá no encontrás arcilla, no la encontrás. Los tipos de presa entonces son para las presas de materiales sueltos. No nos preocupemos por las presas en sí mismas, que son de hormigón. Estas son menos importantes, muy importantes, pero no para geomecánica computacional 2, que es esta materia. Las presas de materiales sueltos son básicamente aquellas en las cuales el material de construcción es tierra, es suelo. Pueden ser homogéneas, zonificadas o con pantallas agua arriba. Aquí tienen una presa de materiales sueltos homogénea. Es el caso de Cabra Corral, en Argentina, 112 metros de altura. Ahí está el lago. Y esta es una presa de materiales sueltos homogénea. Es interesante esta como problema porque este morro trajo este morro que es natural, no es parte de la presa, trajo una enorme cantidad de problemas geotécnicos. Noten el vertedero aquí, el morro y el cuerpo principal de la presa. Como presa zonificada con núcleo, tenemos la presa del Chocón, que es una central hidroeléctrica, una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable. El núcleo está tirado digamos, aquí inclinado en el cuerpo de la presa. Y bueno, es una central gigantesca, son 1200 megawatts. Y así como está definida esta presa, es una de las presas íconos de la Argentina. Tuvo algunos problemas, pero es una de las presas íconos de la Argentina, una presa zonificada con núcleo. Como presa CFRD, es una presa que tiene una pantalla de hormigón acá en la cara hacia arriba, esta en este caso Potrerillos, hay otras, y esta pantalla de hormigón simplemente es la barrera hidráulica. Entonces acá está el lago, la pantalla es la estructura que produce la barrera hidráulica, o sea que el cuerpo de la presa, generalmente formado por gravas o enrocados, está esencialmente seco. ¿Tiene humedad? Por supuesto. ¿Tiene algo de agua? Sí, por supuesto. Pero en una presa CFRD que funciona bien, no hay un nivel freático dentro del cuerpo de la presa. Pensando en los materiales de construcción, para una presa de materiales sueltos, ellos deben ser químicamente estables, o sea, no buscamos materiales que al fragmentarlos sean expansivos, solubles o que tengan materia orgánica. Tienen que ser resistentes a erosión, una buena resistencia mecánica, porque a medida que vamos construyendo las presas, las tensiones en el cuerpo de la presa se ponen enormes y si el material no tiene buena resistencia mecánica, se fractura y las partículas grandes colapsan a partículas menores, con lo que la conductividad hidráulica, la permeabilidad se reduce enormemente. Eso no es algo que deseemos para una presa de materiales sueltos. Por supuesto, la distribución granulométrica de los materiales tiene que permitir que sean compactados. Todas las presas modernas se compactan con control de humedad y con estricto cumplimiento de las leyes de filtro, porque se sabe que una proporción grande de las presas, cuando tienen problemas, están asociados a problemas de erosión que siempre se pueden minimizar o anular con un estricto cumplimiento de las leyes de filtro. La idea es que al agua, al empujar, termine pasando a través de la presa, pero que no arrastre sólidos, que no ponga en peligro la estabilidad de la presa por arrastre progresivo de partículas finas. Todas las presas se diseñan con drenes. Los drenes permiten conducir el flujo para que el flujo vaya por donde queremos nosotros y no por donde solo quiere el agua. Aquí tenemos una foto de una presa homogénea, un dibujito de una presa homogénea. Esto es del manual de Lusace de los años 80. Entonces, en una presa homogénea, la freática es muy alta. Siendo muy alta, el agua va a aflorar en la cara inferior y esto puede ser un serio problema de estabilidad y de estabilidad hidrodinámica y de erosión. Pero si al pie de la presa ponemos
un enrocado grueso, entonces la línea de saturación, la línea superior del flujo, en vez de aparecer aflorando en la cara de la presa, nos queda completamente interior, cae al filtro, o sea, el agua pasa pero el suelo no, y un material fuertemente drenante mantiene la freática dentro del cuerpo de la presa más baja. Esta presa así dibujada es mucho más segura que esta. Y si queremos la misma seguridad, esta presa puede tener taludes mucho más empinados que esta para la misma seguridad. Otras soluciones es colocar lo que se llama un manto drenante, un blanket, aquí abajo. Este manto drenante trae aquí dentro del cuerpo de la presa un sector con presión con piezométrica cero. Entonces, el agua forma una piezométrica que va a buscar el punto de piezométrica cero, pues hecho con nuestro manto de drenante. Aquí tenemos el ejemplo de un manto drenante, de un blanket, que tiene una chimenea vertical o inclinada. Todas diferentes estructuras de drenaje interno de las presas para que el agua de flujo no aflore en la cara de aguas abajo y aflorando y corriendo por la cara no erosione la presa. En la fundación de la presa, a través de la fundación de la presa también hay flujo de agua. Entonces, si tenemos aquí el embalse, el agua puede fluir a través de la fundación de la presa y para minimizar las presiones de poros en la base de la presa, se puede hacer otra vez un manto, un blanket, que alarga la línea de flujo y por lo tanto reduce el caudal y en la zona que es crítica reduce las subpresiones en la presa. También se puede poner una capa completamente drenante, de manera que desde el punto de vista hidráulico esta solución y esta son iguales, y una berma. ¿Para qué la berma? Porque el agua entra, fluye y cuando sube actúa en contra de la gravedad, reduce las presiones efectivas y por lo tanto reduce la estabilidad, pero si nosotros colocamos una berma, o sea, una masa de suelo importante que pesa acá, el peso de la masa de suelo contrarresta las presiones ascendentes de filtración y el sistema se mantiene estable. También existe la solución de hacer trincheras drenantes, en las que se hace un corte vertical en el cual se mantiene completamente drenado. El agua baja, fluye, entra acá y nunca sube. El problema del agua al subir es que en el cuadradito que está por acá, el agua subiendo reduce las presiones efectivas y si reduce las presiones efectivas, reduce la resistencia al corte. Y eso puede producir inestabilidad, falla del pie de la presa. ¿Cómo resolvemos este problema? Alargando la línea de escurrimiento con un blanket o tapando y aumentando las presiones efectivas en la zona en la que el flujo es ascendente o eliminando directamente el flujo ascendente mediante trincheras drenantes. La subpresión es otro de los temas centrales en la estabilidad de las presas. Imaginemos una presa de hormigón de gravedad puesta aquí y vamos a poner la fundación por acá. Y ahora imaginemos que tenemos puesto el embalse por acá, con lo que la presión del agua queda caracterizada por esto. En este punto, la presión, hay que asumir que el agua entra, y si el agua entra, va a generar, esto es un arco de círculo, una presión de abajo hacia arriba que va a tener la misma magnitud. Uno puede, como primer análisis, asumir que acá hay una distribución de subpresiones dada por este triángulo, pero esto tiene una enorme resultante, la presión del agua, que reduce el efecto del peso propio de la presa y reduce el equilibrio. Llega el momento de poner un sistema que podría estar compuesto por
una galería y unas perforaciones, y tal sistema, su única función es reducir el diagrama de subpresiones en la presa a costa de que el agua entre aquí y salga por acá y haya que bombearla. Eso es lo que está dibujado acá. Si uno no tiene un sistema de control de supresión, y esta es toda la base de la presa, la voy a cambiar de escala para que la entiendan. La presa es mucho más alta que esto, ¿no? Pero imaginándola así, y esto es la base de la presa. Si uno no hace nada, uno tiene esta línea que forma el triángulo de subpresión de la base de la presa, y en función de la colocación de galerías y sistemas de drenaje del terreno de fundación por debajo de la presa, uno puede reducir la integral de las presiones de supresión, justamente porque la integral es la fuerza desestabilizante total. Así estoy usando aquí el resaltador para dibujar esto que es la fuerza desestabilizante total. A ver si encuentro un color, no va a ser parecido, pero la integral de eso actúa de abajo hacia arriba y reduce la estabilidad global de la presa. Por eso el control de la supresión es esencial para el control de la estabilidad como cuerpo rígido de todo el sistema presa-fundación. Cuando hacemos análisis de presas, el primer análisis es estático. Básicamente es superficie de fallas circulares o poligonales y análisis de estabilidad en los que se calculan factores de seguridad durante construcción, en el cual se tienen en cuenta las presiones de poros debidas a la propia compactación de la presa, y vamos a querer simular eso, la estabilidad de taludes en ambos taludes, aguas arriba y aguas abajo de la presa, y los asentamientos de la presa durante el primer llenado. Después de construcción tenemos embalse lleno, en el cual vamos esencialmente a mirar la estabilidad del talud aguas abajo, la filtración y erosión interna, y los asentamientos diferidos de la presa también vamos a trabajar sobre ellos en el curso de modelación. Y por último, el desembalse rápido. En el desembalse rápido uno tiene un rápido cambio de la presión exterior del agua, pero un cambio mucho más lento de la presión de poros asociada, de manera que uno encuentra que la presión de poros adentro de la presa es mayor que la presión del agua afuera. Eso desestabiliza y exige un análisis de la estabilidad del talud de aguas arriba de la propia presa, y también la estabilidad de algunos taludes que hayas en las márgenes del lago, porque puede ocurrir que la presa sea estable, pero algún talud grande en las márgenes del lago no, y si el talud se cae dentro del lago, va a generar una ola, esa ola va a alcanzar la presa y la puede sobrepasar, como pasó históricamente, hay casos históricos de sobrepaso de presas importantes por el lago, producto de una inestabilidad en las márgenes del lago y no de la presa. Luego está el análisis de deformaciones de la presa. ¿Cuánto se deforma la presa? Durante construcción, por deformaciones de las fundaciones o del cuerpo de la presa, durante el primer llenado, por colapso del talud mojado, y de esto vamos a hacer una presentación completa, y por incremento de tensiones y rotación de tensiones producida por el llenado. Después están las deformaciones diferidas por rotura progresiva de partículas, por deformaciones diferidas en el material de fundación, y colapso por cambio de humedad relativa de espaldón seco, que es parecido a este colapso, solamente que ocurre de manera diferida. Y después están, por supuesto, las deformaciones inducidas por sismo, y vamos a hacer en el curso de Geotecnia Numérica 2 todo un capítulo sobre deformaciones inducidas por sismos en presas. La compresión primaria de terraplenes compactados muestra que los terraplenes de materiales gruesos, incluyendo enrocados y gravas, son muy
compresibles. Esta es una serie de curvas entre presión vertical y asentamiento específico, o sea, deformación, que muestra que para tensiones verticales del orden de 1 megapascal, 10 kilos por centímetro cuadrado, uno puede esperar deformaciones del orden del 2%. En una presa de 200 metros de altura, 2% es 4 metros. O sea, en una gran presa, los asentamientos de la propia presa por su peso propio, por la compresión primaria de los terraplenes compactados, puede ser muy significativo. Esto impacta en muchas cosas. Por ejemplo, en las presas de hormigón caras arriba, cuando uno va construyendo la presa, si uno llega hasta una cierta altura de la presa y coloca las primeras placas de hormigón, cuando uno construye la mitad de arriba de la presa, el asentamiento que la mitad de arriba produce en la mitad de abajo puede inducir a severas deformaciones en la placa de hormigón que ya está construida, y eso puede requerir reparaciones en la placa de hormigón aún antes que se haya terminado de construir la presa. La distribución de asentamientos durante construcción depende, por supuesto, de la geometría de la presa, de la calidad de los materiales, pero esencialmente sigue una forma como la que se ve acá, así. Según la cual, en la parte de abajo de todo, los asentamientos son cero porque el espesor de lo que se asienta entre el punto que mido y el piso es muy bajo, cero. En la mitad de la altura de la presa ya tenemos un ancho en la presa mucho menor que en la fundación, pero como tenemos un espesor relativamente importante, el asentamiento alcanza allí un valor máximo. Y en el extremo superior el asentamiento es cero. Pero esto no es magia. ¿Por qué el extremo superior el asentamiento es cero? Porque si la presa va a ser así, y yo pongo la primera capa, esta capa se va a asentar muy poquito, pues lo que se asienta a ella, asumiendo que el suelo, que la fundación es rígida, esta capa, el peso de esta capa produce en ella misma un pequeño asentamiento, pero además produce un asentamiento en todo este material. Y eso es lo que mido. Pero el peso de la última capa, por ser muy pequeña ella, produce un asentamiento abajo, del material de abajo muy pequeño, porque el volumen que estoy colocando es muy pequeño. Además, cuando llegamos a esta costa, todos los asentamientos que se habían producido durante la construcción de las diferentes etapas fueron compensadas con mayor material, de manera que todos los asentamientos que se habían producido desde que arrancó la presa hasta este punto ya se corrigieron colocando más material durante la construcción. Y el último triangulito es muy pequeño y por lo tanto tiene muy poca masa y por lo tanto produce asentamientos muy pequeños. Durante el primer llenado de las presas aparece la carga hidráulica sobre lo que sería el triángulo de tierra. Imaginando un núcleo triangular que estaba enderezado aquí, esta carga empuja la presa como triángulo de sólido hacia aguas abajo, deforma el muro y queda una cosa así. Esto es una presa de núcleo, pero en una presa CFRD, o sea, que tiene cara de hormigón aguas arriba, esta cara de hormigón es la barrera de impermeabilidad. Y entonces el lago que yo tengo puesto acá genera una presión de agua sobre la pantalla de hormigón que es muy alta, pero esta presión se convierte inmediatamente en presión efectiva del otro lado, porque en el lado de la presa no hay presión del agua. Esa presión efectiva produce este patrón de deformaciones. Lo que está dibujado ahí es la presa Campos Novos en Brasil, pero este es un patrón típico de deformaciones en una presa CFRD, o sea, una presa con pantalla de hormigón aguas arriba. Luego viene la compresión secundaria de los terraplenes compactados. En función de la calidad de compactación,
va a haber más o menos compresión secundaria. ¿Qué quiere decir? Que una vez que están terminados de construir los terraplenes, se siguen asentando con el tiempo. Y lo que está graficado acá, esto es escala de meses, esto es escala de años, acá tenemos 40 años, y acá tenemos diferentes presas que están acá listadas, y podemos ver que las diferentes presas, entre las que están muy bien graduadas y muy bien compactadas con equipos vibratorios, y las que están solamente arrojadas como un botadero minero, la diferencia es enorme de comportamiento. Pero, digamos, entre los 10 y los 40 años de un relleno arrojado con un botadero minero, elijo esta como ejemplo, el asentamiento cambia de 0,8, bueno, a 1,6% de la altura. Entonces un botadero de 100 metros de altura se va a sentar 80 centímetros entre los 10 y los 40 años. Se va a sentar 80 centímetros en los primeros 10 años y otros 80 centímetros entre los 10 y los 40 años si es que no está compactado. Si el material está bien compactado y tiene una buena granulometría, los asentamientos diferidos son muy, muy bajos. Por ejemplo, 0,1 a 0,2% de la altura de la pared presa. Una presa que tiene 100 metros de altura, el 0,1% de asentamiento en 20, 30 o 40 años es 10 centímetros, un valor indetectablemente bajo en la mayoría de las presas. Ahí hay, tomado de un artículo, me lo encontré, aquí tenemos para muchísimas presas, el año de construcción, su altura, su longitud, la mineralogía del material con el que construyó la presa, relación de vacíos y el asentamiento como porcentaje de la altura de la presa. Y también la deflexión de la cara, son presas CFRD todas, como porcentaje de la altura de la presa. 30 años, 10, 15, 20, 19, 17, 14. Hay algunos números interesantes para tomar un poco de experiencia, para tener una sensibilidad respecto de cuánto hay que esperar de asentamientos diferidos en una presa de materiales sueltos. Por ejemplo, un enrocado como este. Y aquí estamos hablando de enrocados que permanecen secos, o sea que no quedan saturados durante la operación del embalse porque tienen la cara de hormigón aguas arriba. Acá hay un gráfico que a mí me gusta de Oldecop y Alonso 2007, que muestra para algunas presas, en escala logarítmica los años luego de su construcción, y en escala vertical el asentamiento como porcentaje de la altura. Presas que tuvieron una vieja tecnología, presas que tienen una moderna tecnología de compactación. La escala entre 0 y el 2% de la altura de la presa, la escala entre el 0 y el 0,3% de la altura de la presa. O sea, todas estas presas se movieron en lo que sería como máximo este rango. Este rango es este rango. Y lo que separa unas de las otras es que sean compactadas o no compactadas, solamente arrojadas. Este trabajo lo presentó Oldecop en este curso hace un par de años y mide el asentamiento por enrocado, el asentamiento de un enrocado por cambios en la humedad relativa. Y es interesante, en un cierto terraplén, cada vez que llovía, y esto está marcado por las marcas negras, cada vez que llovía se apreciaba un asentamiento. El salto de asentamiento está en colorado, el asentamiento integrado está en azul. Entonces, veníamos bien, llueve, pum, pico se asienta un poco más. Seguimos andando, pico de lluvia importante, se asienta un poco más, vuelve a llover, se asienta un poco más y después llueve nuevamente similar a las anteriores, pero no, ya no se ve ningún asentamiento. Se los dejo
como vamos a decir, como un tráiler de la película, vamos a hablar todo un módulo de esto, del colapso de enrocados. Les adelanto que esto es porque se producen asentamientos mientras se satura de vapor de agua el aire entre las piedras. No es porque en el terraplén se llena de agua, eso no es lo que pasa. Lo único que logramos con el cambio es que la humedad relativa ambiente del aire entre las piedras que forman el enrocado, esa humedad relativamente alcanza 100%. Cuando alcanza 100% es el mismo comportamiento que si estuviera sumergido. Luego acá muestro los videitos de mi propia tesis, pero puestos dentro de un gráfico de Schwarzschild del 2010 que muestra que la acción sísmica en presas no produce falla de taludes, sino que produce simplemente un asentamiento. Y el asentamiento de la presa tiene ahí alguna débil correlación con el PGA, con la aceleración máxima. La correlación es muy débil. Note que uno podría más o menos dibujar estas dos líneas, pero acá tengo 1 por 1000 y acá tengo 10%. Es una diferencia gigantesca y este scatter se debe a una cantidad de variables que no son la aceleración máxima del terremoto y de las cuales vamos a tener un capítulo completo, 3 o 4 clases en este curso, en el curso de Geotecnia Numérica 2. Aquí tenemos otro gráfico que muestra la relación entre PGA y asentamientos por acción sísmica. De alguna manera muestra un orden de magnitud. A esta altura no es estándar de la industria usar estos gráficos, esto es demasiado pobre, demasiado general, se hacen cosas mucho más complejas, lo vamos a ver con mucho más detalle, pero es bueno tenerlos a mano porque son buenos indicadores de orden de magnitud de lo que tenemos que esperar como asentamiento cuando hacemos una presa en zonas sísmicas. Vamos a la importancia de los aspectos constructivos de las presas y entonces vamos a recordar que el éxito de una presa de materiales sueltos depende más de la calidad de la construcción que del diseño. Un pobre tratamiento de la fundación puede implicar erosión a través de las discontinuidades, una pobre compactación puede implicar asentamientos grandes, fisuras y fugas de agua, sobre todo una presa de CFRD. Si la cantidad de compactación es pobre y el asentamiento es grande, las placas que uno coloca en la cara aguas arriba se comprimen entre sí, pueden estallarlas juntas. Voy a mostrar alguna foto de eso. Y si la construcción de los drenes es pobre, puede ocurrir subpresiones, presiones de poros en taludes aguas abajo, y eso puede comprometer la estabilidad. En las siguientes 6 filminas voy a ir rápidamente sobre algunos ejemplos de presas que están allí, o que sea alguna que se cayó, pero que tuvieron diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, en el Chocón, en 1981 se detectaron cationes de calcio en muestras de aguas abajo de la presa. Se identificó la dilución de sulfatos de la arenisca de la fundación. Hubo que bajar el embalse para asegurar la estabilidad de la presa y eso provocó un montón de corte de luz en 1988. Había terminado el plan austral, ya Alfonsín había perdido las elecciones de 1987 y esto, que fueron cortes de luz originados por la dilución de ciertos sulfatos que fueron descubiertos por la detección de cationes de calcio. Eso fue un gigantesco problema político. Ustedes no lo vieron porque eran jóvenes, pero yo ya era un muchacho de 26 años casado y con hijos, y me acuerdo muy bien de estos cortes de luz rotativos de 6 horas en la época de Alfonsín. Esto también coincidió con el conflicto del Beagle, el canal que separa ciertas islas que creíamos que eran argentinas y que hoy son chilenas del territorio argentino allá en el sur. También los cortes de luz fueron adjudicados a la necesidad de bajar el embalse del Chocón
por temor a un ataque chileno que rompiera la presa del Chocón y entonces el embalse pudiera hacer daño aguas abajo. Eran solo operaciones de prensa. Lo único que realmente ocurría es que el embalse del Chocón estaba comprometido porque se estaba erosionando su fundación y se bajó el embalse y hubieron cortes de luz. Se desarrolló un programa de inyecciones desde pozos y desde un túnel construido ad hoc bajo la presa, y ese programa de inyecciones fue muy caro, muy largo, pero exitoso, y de aquel entonces para acá la presa funciona normalmente. En Casa de Piedra, durante la construcción se detectó una gran cantidad de yeso en la fundación y lo que iba a ser una línea recta, de repente hubo que cortar todo este material porque había yeso, sulfato de calcio, y acá también un paleocauce. Si esto hubiera sido detectado durante las digamos, campaña geotécnica original, inicial, antes de empezar a construir la presa, no durante la construcción de la presa, al inicio, si se hubiera detectado esto, se habría muerto, se habría condenado el sitio y se hubiera dicho acá no se puede hacer una presa. El costo de reparar esto fue similar al costo de toda la presa. Al final se terminó cambiando el diseño, se excavó todo este estrato de la manera que la presa iba a tener esta altura aquí y en este sector tuvo toda esta altura. No conozco mucho los detalles del asunto, pero está bastante publicado en los congresos argentinos de presa y en algunos de los congresos argentinos de mecánica de suelos e ingeniería de geotécnica de aquel entonces. Ya en Estados Unidos, miren qué linda foto en el momento que falló una presa. La presa Tetón, de 93 metros de altura, falló en 1976, 8 meses después de su primer llenado. Primero se detectó una pequeña filtración en la cara de aguas abajo de la presa y esa filtración rápidamente progresó a una rotura por sifonaje, una erosión retrógrada. La falla fue causada por, dice el informe forénsico, por un inadecuado tratamiento de la roca de fundación, el uso de materiales erosionables en el núcleo de la presa y un diseño inadecuado de los filtros que separaban núcleo de espaldones. Miren esta foto, ¿no? En cierto momento, claramente un tiempo más tarde, toda la presa se perdió, pero ahí ves el momento en que la presa falló y el embalse se está liberando. El siguiente ejemplo es la presa de Campos Novos, esta es la última. Es una presa en Brasil, CFRD, de 202 metros de altura. Y cuando estaba llena al 90%, aguas abajo y detectores de caudales pasaron de 30 litros por segundo a 450 litros por segundo rápidamente. Una semana después de este salto, se apreció la rotura de juntas de losas. Miren en la siguiente filmina las juntas de las losas y las losas rotas. Y esta rotura de juntas sobresalía por encima del nivel de embalse. 5 días después, de 30 saltó a 450, de 450 a 800 litros segundos, en 2 meses 1.300 litros por segundo. Hubo que bajar, vaciar el lago, eso es una gigantesca cantidad de dinero, y esto es la foto de la cara de hormigón aguas arriba que se había fracturado por completo por deformación del enrocado que estaba detrás y porque las juntas no tenían suficiente flexibilidad. En algunas de estas líneas, esta es la pinta de lo que tendría que ser una pantalla uniforme. Por acá se estaba escapando el agua. La reparación de la presa consistió en agregar juntas rellenadas con material blando para que cuando se volviera a llenar el embalse, las placas que se formaron después de las nuevas juntas se pudieran mover entre sí. Y bueno, la presa se reparó el hormigón, se hicieron las juntas, la presa opera normalmente, pero se quedó quieta, la infiltración sigue siendo 1.200 litros por segundo abajo de la presa, pero se quedó quieto, ya no está desestabilizada. Y acá es interesante mostrar que la deflexión de la pantalla de hormigón durante el primer llenado, marcado por la línea azul, fue muchísimo mayor que la deflexión de la misma pantalla durante el segundo llenado. O sea, se la llenó,
la presa se deformó por compresión del enrocado, como está en la línea azul, hubo que vaciarla para reparar la pantalla y cuando se la volvió a llenar, por supuesto que la presa no estaba ni mejor ni peor compactada, la tierra es la misma. Lo único que cambió es que el material había soportado ya el 90% de la carga del lago. Cuando se la llenó por segunda vez, las deformaciones que ocurrieron fueron muchísimo menores. Es un caso muy interesante que permite estimar cómo es el comportamiento en primera carga y en recarga de una presa de materiales sueltos como esta. Con esta filmina terminamos el repaso de presas de materiales sueltos. Les recuerdo que este repaso lo vamos a cortar, grabar y dejar disponibles para las futuras ediciones de este curso. No sé si hay consultas respecto de esto o comentarios que quieran hacer. Había una pregunta de Harold, que Harold pregunta, ¿cómo controla el grado de compactación en enrocado durante la construcción? Y si se compacta en capas, ¿cuál sería el espesor recomendado para evitar altos asentamientos en el tiempo? Bien. El grado de compactación en enrocados se especifica con dos procedimientos: densidad final, objetivo, y que es el producto que uno quiere tener, y cantidad de pasadas y pesos de equipos, que es cómo hacerlo. Entonces, típicamente en terraplenes de prueba, uno prueba con los equipos de construcción disponibles, qué sé yo, un rodillo liso vibratorio de 30 toneladas, y prueba con 4 capas, 6 capas, 8 capas, 4 pasadas, 6 pasadas, 8, 10 pasadas, en tongadas de 1,20 m, 1,60 m y 2 metros de espesor, por decir algo así, y calibra cuántas pasadas del equipo disponible son necesarias para que ya no haya más asentamiento. O sea, uno hace una pasada y uno hace una nivelación topográfica, hace la otra y así 8 o 10. Hay un punto en que uno puede seguir pasando, pero ya no logra asentar la capa. Bueno, esa es toda la capacidad que tiene ese equipo de construcción con ese material y ese espesor de capa para compactar. Uno puede medir aro de agua, a veces con la arena, es típicamente aro de agua, la densidad resultante, y en terraplenes de prueba hacer una correlación entre cantidad de pasadas, espesor de terraplén y densidad media resultante en el espesor. O sea, uno mide la densidad arriba, al medio y abajo del paquete que acaba de colocar y saca una densidad media resultante. La realidad es que uno mide cuánto se va a sentar y en vez de especificar 30, 40, 50 centímetros de espesor de capa para que se asiente poco, alcanza con que uno sepa cuánto más o menos se va a sentar para diseñar, ajustar el diseño de la cara de hormigón, y uno hace típicamente en diferentes lugares de la presa espesores de capa mayores o menores en función de en cada lugar de la presa cuánto es lo que nos podemos permitir que se asiente la presa, en el caso de, de las presas con pantallas de hormigón aguas arriba, sin que tengamos un daño significativo en la pantalla de hormigón aguas arriba. No sé si contesté la pregunta. En relación a esto, Dani Treca aporta: la relación de vacíos es otra forma de controlar la compactación. Lo es, lo que pasa que es muy difícil de medir. Lo que se mide con un poco más de confiabilidad es la densidad seca. Pero sí, efectivamente, uno mide la densidad seca para tener la relación de vacíos. La relación de vacíos es el parámetro fundamental que uno usa para medir la eficacia de un sistema de compactación. Pero como variable, medirla es muy difícil, entonces simplemente se mide la densidad. Le había hecho como pregunta, se había olvidado el signo de pregunta. Perfecto. Juan Carlos después pregunta dos cosas. Primero, para la presa CDRF, ¿se debe considerar una condición de análisis donde existe infiltración y se genera un estado de flujo estacionario? Sí, es parte del diseño y te permite adentro de la presa CFRD poner
drenes internos. Muchas presas CFRD tienen drenes internos con la racionalidad de que si falla la cara de hormigón, la presa puede perder todo el embalse, en el sentido que se le vacíe por flujo, pero no podemos perder la presa. No se puede erosionar ella. Entonces, hay drenes internos en las presas CFRD, con la esperanza de que estén siempre secos, pero están allí durmiendo. Si hace falta capturar una freática que pasa a través del cuerpo de la fresa, ahí están los drenes instalados. Son muy comunes. La segunda pregunta, Juan Carlos, es el material de su tesis, creo que era arena, ¿coincidía con los valores de Q y R de Bolton para arena? ¿De material cuál? De tu tesis. No. Bolton Q no es una constante. Es 10 para arenas cuarcíticas, 5,5 para talco, para tiza. O sea, hay diferentes valores. 8 para feldespato, Q. La fórmula de mi tesis tiene, en vez de una Q, que es una constante de material, tiene un producto entre la constante de material y una relación de vacíos. O sea, el valor que hay que usar de presión que produce el colapso, según mi tesis, según mi trabajo de tesis, no es el mismo para una muestra suelta que densa. Para Bolton sí, el valor de Q es el mismo si la muestra suelta está suelta o densa. Es muy interesante la fórmula de Bolton para hacer cálculos a mano, porque es el producto de dos variables separables, presión, densidad, separadas. Lo que hice yo en mi tesis es densidad por un lado y presión y densidad puestas dentro. O sea, hay derivadas combinadas allí. Desde el punto de vista del cálculo a mano, lo mío es una complicación completamente innecesaria. Yo mismo uso la fórmula de Bolton cada vez que puedo, pero como modelación constitutiva, la aproximación que usé yo te permite no necesitar ángulos de dilatancia, y eso yo creo que es un valor interesante, pero no necesariamente. En cálculos prácticos de ángulo de fricción interna máximo, y dije no necesariamente y me corrijo. Para estimar el ángulo de fricción interna máximo en cálculos prácticos, la fórmula de Bolton es mejor o tan buena. La mía no suma ningún valor sobre la fórmula de Bolton. Simplemente repite resultados. Volviendo a los enrocados, Taron nos pregunta si existirá algún tamaño máximo de partículas en enrocados. Estimo que la colapsabilidad podría incrementarse a mayor tamaño de partículas. Existe el tamaño máximo de partículas por la capacidad de transporte de los equipos de construcción y por la capacidad de los rodillos de los sistemas de compactación. Típicamente el tamaño máximo del enrocado que usase en construcción de una presa no excede de 1/3 o 1/2 del espesor de la capa, y las capas podrán ir hasta 1,20 m, 1,50 m, o sea que una piedra ya de 60 u 80 centímetros de diámetro es un verdadero problema, y más que eso no se puede colocar de una manera confiable típicamente en presas de materiales sueltos. Pero no está controlado por la cantidad de colapso que va a haber, porque en definitiva eso se arregla con una enorme cantidad de riego durante la construcción de las presas. Típicamente cuando haces una presa la haces en un río, y en un río hay agua. O sea, típicamente para las presas, no los terraplenes como el de Sevilla-Madrid, las presas hay agua, entonces podés regar cuando construís, y si regás muchísimo, mantenés saturado el espacio poral, o sea, el aire de los poros entre las piedras está saturado, y el colapso se va produciendo a medida que construís la presa, y las deformaciones diferidas de una presa bien regada, bien humectada con los monitores de agua, o sea, con las mangueras, y bien compactada, las deformaciones diferidas son muy controladas. Siento que estoy contestando cosas que no son las que me preguntan, pero ojalá me equivoque. Preguntarle si le contesté lo que me preguntó, además de hablar de lo que quise. La gente tiende a decir gracias, no sé si por compromiso o porque contestaste. No hagan eso. Cuando no haya contestado, de una repregunten, por favor. No queden bien conmigo porque ni siquiera conozco sus nombres. Pero no hacen nuevas preguntas. Igual hay momentos que hacen una segunda pregunta, así que asumo que
Cuando no la hacen, se contestan. Y no hay preguntas adicionales. Bien, falta media hora para terminar el módulo teórico, pero todavía me queda un tema. Así que yo propongo ahora hacer 5 minutos de descanso. Dale. Y hablamos de modelización de presas de materiales sueltos, ¿de acuerdo? Dale. Ya vamos a hablar sobre lo que está ahora en pantalla, pero después de unos 5 minutos de descanso. ¿Están de acuerdo todos? ¿Estás de acuerdo vos, Felipe? Sí. Son 31, así veo la hora. Listo. Nos vemos el 5. Seguimos trabajando. Bueno, gente, entonces en esta presentación vamos a dar los elementos básicos para que ustedes hagan un modelo de una presa de materiales sueltos. El modelo que van a hacer como trabajo práctico son ahí basado en información que tienen publicada, tienen disponible y ahora tienen que simplemente hacer ustedes la modelación. Las etapas de la modelización de una presa de materiales sueltos incluyen la caracterización de los materiales de fundación y de la presa, la secuencia de construcción, la simulación del primer llenado, el problema de flujo transitorio y estacionario, la deformación diferida, el desembalse rápido, el efecto de la acción sísmica y las evaluaciones de sensibilidad y riesgo. Algunas de estas cosas las vamos a hacer como parte del trabajo práctico. La caracterización de los materiales de fundación es tan importante como la caracterización de la propia presa, porque el terreno de fundación es parte integral de la presa. Cuando uno tiene roca, en general lo puede simular como un material, lo puede modelar numéricamente como material elástico lineal, pero hay que tener en cuenta las discontinuidades principales que pueden implicar, por ejemplo, estos diques, estas intrusiones, pueden implicar barreras hidráulicas naturales que faciliten o impidan el flujo a través del cuerpo de la fundación de la presa. En el caso de que las fundaciones sean suelos, deben tener el mismo tratamiento que los materiales de la presa en sí mismos. O sea, si este material es un suelo, la modelización es igual que la de este material que está acá arriba, que es el suelo con el que estamos haciendo la presa. O sea, lo vamos a modelizar con modelos constitutivos que tengan en cuenta plasticidad con endurecimiento y deformación diferida. La caracterización de los materiales de la presa hay que hacerla hay que hacer algo integral que permita la predicción del comportamiento del material en diferentes etapas. Empezamos por el comportamiento de la presa durante su construcción. Y aquí lo que controla es la compresión endométrica, ¿se acuerdan de esta superficie de fluencia del Camp Clay, ¿no? Para tener una idea, la compresión endométrica es los parámetros que controlen esta zona del comportamiento, el efecto de la compactación del material, y luego, en etapa de operación, la deformación diferida, el flujo transitorio. De esto vamos a hablar en clases que siguen. Y último, la acción sísmica, que ya es el capítulo 7 de este curso. Le digo 7 porque los 1, 2, 3, 4 son geotecnia numérica 1, 5, 6, 7, 8 son geotecnia numérica 2. Ahora estamos en el capítulo 6, es el segundo de esta geotecnia numérica 2. Y en el que viene vamos a hablar de acción sísmica, y ahí tendremos que caracterizar la rigidez a baja deformación, que es la que controla la propagación de ondas mecánicas en el cuerpo de la presa, y el amortiguamiento esterético. Nos falta para eso. Durante las etapas de construcción hay que poder estimar los asentamientos que ocurren durante la construcción y que se deben a la compresión elastoplástica de los materiales de construcción de la presa y sus fundaciones. Incluso puede haber alguna forma de compresión diferida, aunque es relativamente de corto plazo, porque la construcción de la presa ocurre dentro de un periodo de tiempo, en general, de un periodo relativamente corto. Y el objetivo de simular todas las etapas de construcción es generar un estado de tensiones post-construcción realista. Y acá hay, para el modelo de la presa de reventación que ustedes van a simular, del modelo FLAC 3D, algunas fotos del modelo, las diferentes etapas de construcción de la presa. Y lo que tenemos acá abajo es los artículos que se publicaron con
en motivo de esta presa, la evolución del comportamiento, tensión, deformación en compresión endométrica de alguno de los rellenos y la calibración de los modelos constitutivos. Y acá el módulo que van a encontrar a través de la referencia de Fitzpatrick, 1985, el módulo de deformación ¿cómo se dice? Constreñida, ¿sí? El módulo de formación básicamente endométrica, como dependiendo del nivel de tensiones. Noten que aquí, aunque la letra es chica, se ve que la presión vertical cambia entre 0 y 2500, y la realidad es que el módulo básicamente no crece con la presión vertical efectiva. Es un simple dato, está medido a escala de presas completas, no es algo que podamos desafiar porque la fórmula que tenemos implementada no lo satisface, pero la realidad es que a mayores niveles de tensiones, el material tiene más rigidez porque está más confinado, pero tiene mucha más rotura de partículas. A la larga de la cosa, la rigidez en un rango muy amplio, la rigidez edométrica media final de la presa no crece como uno esperaría enormemente con el nivel de confinamiento. Es algo que tenemos que tener en cuenta y que no es lo que reproducen los modelos constitutivos a los que estamos acostumbrados. Aquí hay para esa presa de reventazón, así que pueden usarlo en vuestros análisis, algunos resultados de ensayos de comportamiento de los diferentes materiales del rocado, y en el cual se tiene básicamente tensión principal mayor versus deformación vertical, o sea, un ensayo edométrico y el rango de resultados a medida que uno tiene en cuenta o no si el ángulo de fricción interna y dilatancia es constante o es variable con el confinamiento. Aquí tienen los resultados. Esto que se ve acá en colorado es la recomendación que yo hice ya hace 15 años para esta presa aquí, y aquí se pueden ver los resultados más interesantes. Durante la construcción de la presa, ¿escuchó? Harold consulta, ¿a qué se refiere con compresión diferida? ¿Que se usa un módulo para carga primaria y otro para carga-descarga? No. Compresión diferida es, dejo la carga quieta y solo pasa el tiempo. Sería C sub alfa en el ensayo de compresión endométrica, CRIP. Estoy hablando de CRIP, deformaciones que ocurren cuando ya no estoy cambiando la geometría de la presa. Dice, gracias, listo. Bien. Durante la construcción de la presa hay que simular todas las etapas. Esta es una presa muy particular que se construía primero esta etapa y después se iban poniendo capas, hasta que, y después otra vez capas y otra vez capas. Y acá están todas las capas dibujadas y la secuencia y los asentamientos en cada uno de los puntos. Y se ve que se puede reproducir la forma del asentamiento de la presa en función de la altura, y acá no te da un 0 porque uno usó demasiadas pocas capas. Si hubiéramos hecho el análisis poniendo muchas más capas, habría dado así. Ahora, ¿qué es este dibujo tan complicado de leer? Bueno, azul tenemos solamente la primera etapa. Rojo tenemos toda la presa construida. Y a medida que vamos haciendo las diferentes etapas, cada una de los puntos en esta vertical se va asentando. Entonces, cuando solo construyo la primera presa, esto se asienta muy poquito y eso se ve acá. Y la presa está construida hasta la cota que aquí dice 100, qué sé yo, 140, qué sé yo, qué será. El primer color azul. Después, perdón, hasta la 202, decía que chiquitito, hasta la 202 es el primer color azul. Lo que pasa es que acá lo estamos viendo hasta aquí y más arriba solo hay aire. Cuando hacemos la siguiente etapa, por ejemplo esta, aquí se producen asentamientos adicionales. El punto que estaba acá abajo, que está indicado por esta línea, cambia del asentamiento que se ve en azul al celeste,
y el punto que estaba por acá arriba, que no tenía ningún asentamiento, ahora pasa a tener este valor. En cada uno de los escalones finitos en los que estamos dividiendo el crecimiento de la presa, se ve este comportamiento. ¿Qué es eso? La diferencia entre abajo y arriba, entre esto y esto, la diferencia es el asentamiento de la propia capa. Entonces, si uno en vez de poner capas como están puestas acá de 20 metros en esta modelización, lo hiciera de 2, en vez de tener un tac, 2, tac, 3, tendría acá un zigzag y no se verían estos escalones y saldría algo lleno de zigzag y los últimos 2 metros daría este resultado. Entonces, para cuando hacemos la roja, en la última etapa solo colocamos esto, que se asienta lo que está indicado acá. Pero por el peso de lo que acabamos de colocar, lo que está inmediatamente abajo pasa de acá a acá. Lo que está 2 pasos más abajo y que ya había pasado de acá a acá antes, ahora pasa de aquí a aquí. Y así se lee este gráfico, que entiendo es un gráfico complejo. El efecto de la compactación debe ser tenido en cuenta si uno quiere hacer un análisis relativamente, digamos, ajustado. La eficacia de la compactación se mide en los terraplenes de prueba y depende del peso de los equipos, del peso de la capa, de la cantidad de pasadas, pero para una modelización numérica, lo único que nos interesa es, con la compactación que le estamos dando, cuánto es la rigidez de la elastoplástica media, que es la variable que más cambia. Acá tenemos densidad, en función del número de pasadas del compactador para diferentes materiales. Esto está calibrado, totalmente sacado del proyecto de la presa de Reventazón. Y acá noten que da la impresión de que para un cierto material, como por ejemplo, en este caso de las brechas, uno pone 2 pasadas y alcanza esto, uno pone 4 pasadas y alcanza esto, le pone 6 pasadas, no mejora, no tiene sentido ponerle más de 6 pasadas a esas brechas. Si uno está hablando de las lavas, pone 2, pone 4, pone 6, por supuesto, siempre con cierto error, apenas va creciendo, también pareciera que 6 es razonable. Aquí se intentaron 8 pasadas del equipo compactador disponible y está en el artículo, y se ve también que entre 4 y 8 pasadas uno gastó el doble de tiempo y energía y apenas se encuentra una mejora en la densidad que obtiene. Es muy, muy baja mejora. Todas estas cosas permiten decir, bueno, entonces en tal material pondremos 4 pasadas, en tal 5, en tal otro material pondremos 6 pasadas y con eso se trabaja. Para modelar la compactación. Alejo, ¿Sí? podemos volver al gráfico de 2 para atrás, que era este. Ariel pregunta, ¿por qué el gráfico de la presa indica un máximo del orden de 2,5 metros y el otro del orden de 1,5 metros? No corresponden a la misma cosa. El gráfico este es cuando no se tiene en cuenta el efecto de la compactación y era el más lindo que nos había quedado, y este es cuando se tiene en cuenta el efecto de la compactación, como lo voy a explicar, lo estaba a punto de explicar y lo retrocedí, de manera que este y este no corresponden a la misma cosa. Gracias por hacérmelo notar y voy a cambiar este gráfico porque corresponde a esta etapa, que por supuesto lo tenemos. Bien. ¿Cómo modelizamos la compactación? La compactación produce un material más denso, más rígido y resistente. En los modelos constitutivos que tenemos disponibles en los programas comerciales, no son modelos de estado crítico, la relación de evasión no es un parámetro, no es una variable de estado, y entonces el cambio de relación de evasión en sí mismo no es, digamos, no es controlado, no lo estamos midiendo ni lo podemos informar. Pero sí podemos cambiar los parámetros de resistencia y rigidez con la compactación. El truco numérico que proponemos es activar la capa, agregar la capa en el modelo, y como la acabas de activar fresquita, está como si no tuviera preconsolidada. Simular el efecto de la compactación aumentando el peso unitario del material. O sea, hacemos trampa.
A la capa que le acabamos de poner, les multiplicamos el peso unitario por 2. Como multiplicamos el peso unitario por 2 y el espesor es el mismo, acabamos de multiplicar por 2 las tensiones. Entonces, si esto era la función de fluencia, se nos va para afuera porque acabamos de agrandar la función de fluencia por el truco numérico de cambiar el peso unitario de la nueva capa, no de toda la presa, solo de la nueva capa. Y después la volvemos a pagar, o sea, estamos acá, le aumentamos el peso unitario por 1,5, por 2, el OCR que querramos, y cuando lo volvemos a bajar al peso unitario, la respuesta del modelo va a ser elástica, y la respuesta elástica no está alineada con la respuesta elastoplástica. Así que prendemos, aumentamos el peso unitario, lo volvemos a bajar y ahí quedamos paraditos. Esta rama de descarga está controlada por el coeficiente de Poisson, esta rama de carga está controlada por K sub 0 normalmente consolidado. Aquí tengo esta filmina que va mostrando cómo se va haciendo la presa. Noten cómo van cambiando los colorcitos y cada escalón. Tac, tac, crece. Pac, pac, crece. Tac, tac. Ese tac, tac es aumento el peso, disminuyo el peso. Solamente de la capa de arriba. Noten que acá hemos puesto, por ejemplo, una capa de relaves, que no le estamos haciendo eso. Acá está la membrana impermeable. Y aquí estamos creciendo. Cada una de estas etapas lo ponemos, aumenta el peso, baja el peso y esa capita quedó sobreconsolidada. Esto es lo que estamos viendo, Ariel. Aquí está el gráfico que muestra los 2 metros. Aquí está el gráfico que muestra el metro. Es este, con todos esos colores, el que tenemos en la filmina anterior. Y el triángulo que estaba dibujado era el calculado con esta corrida, que está acá. Bueno, esto es un truco para tener en cuenta el efecto de la compactación. El factor de seguridad es SSR común y corriente. En realidad no tiene gran importancia en las presas, es solamente una reliquia. Los factores de seguridad de las presas en condiciones así estáticas, calcularlo por supuesto, pero no es un número muy importante. Mientras yo hablo, se nos cayó la presa acá arriba, acá abajo y aquí. Estos 3 videos de un modelo 3D que nos muestra cómo sale la lengua de falla cuando uno hace un factor de seguridad en 3D. El efecto del primer llenado es muy difícil de calcular. Con los modelos disponibles es básicamente imposible. Porque la realidad es que las prensas se asientan durante el primer llenado porque colapsa la estructura granular del espaldón mojado. Mientras tanto que en los modelos que no tienen en cuenta la reducción de volumen por colapso del enrocado, simplemente el enrocado que estaba en el aire con un peso unitario pasa a estar sumergido con un peso unitario menor, así que el modelo va a decir que rebota. O sea que la realidad es que la presa se asienta, pero el modelo numérico va a decir que asciende. Con los modelos disponibles comercialmente, no podemos ser eficaces en la predicción del fenómeno de colapso en enrocados por saturación. En el caso de las presas CFRD, que tiene la pantalla de aguas arriba, entonces el primer llenado solamente cambia la carga del agua sobre el embalse. Aparece esta fuerza, pero no cambia las presiones de poro acá adentro porque eso se mantiene seco y entonces la capacidad de hacer un modelo simple y estimar cuánto se va a deformar la presa por el primer llenado, esa capacidad es mucho más confiable, mucho más razonable. Después tenemos el tema del flujo transitorio y estacionario. Aquí tenemos un dibujito de una presa en la que hemos bajado rápidamente el agua en el lago. Todavía el agua está muy alta dentro del núcleo de la presa, pero ya bajó en el espaldón de aguas arriba y está fluyendo hacia donde estaba el lago y todavía está quieta en el espaldón de aguas abajo. Estos análisis, en la mayoría de los casos, el estado estacionario es el más desfavorable y el análisis transitorio no es relevante, pero hay 2 excepciones. Una es el desenvase rápido, en el cual el estado transitorio determina la estabilidad del talud de aguas arriba,
Y la otra es esta, en el caso de las presas de relave, donde una inundación temporaria, una invasión temporaria de las presas de la pileta de aguas claras cerca del embalse, si es de corta duración, nos permite estimar la reducción que se va a producir en la seguridad de la presa, pero sabemos que si esto llega y se va, digamos, en 6 horas o 12 o 2 días, el impacto está acotado, pero si uno tiene una invasión de la pileta de aguas claras en una presa de relaves y se queda una cierta cantidad de tiempo, bueno, la freática transitoriamente va creciendo hasta que se estabiliza en un valor que es incompatible con la seguridad de la presa. La deformación diferida puede estar producida por el creep en el núcleo de arcilla o en los filtros o por el colapso de los enrocados. Y después viene cómo modelizarlo. La primera pregunta ¿es importante modelizarlo? ¿Es importante predecirlo con modelos numéricos? La mayor parte de las veces uno puede estimar cuánto es el valor del asentamiento por deformación diferida del núcleo y de los espaldones y simplemente le impone al modelo numérico esa deformación diferida como un cambio volumétrico en cada uno de los bloques de la presa, pero no reproduce la física, simplemente uno dice, por razones que no puedo modelar, va a haber una reducción del 1,5% del volumen de la presa en esta zona dentro de 20 años. Y simplemente toma esa zona de la presa y le reduce el 1,5% para ver qué da. Nosotros también hemos intentado usar el Soft Soil Creep Model para ver el comportamiento de la deformación diferida en presas, pero esto tiene un problema muy serio de que el Soft Soil Creep Model está pensado para arcillas que tienen como es una forma de deformación diferida que no es la misma que la de los enrocados. De ese tema vamos a hablar en 2 o 3 clases. Son interesantes también los modelos 3D en presas, porque los modelos 3D permiten estimar las tensiones en la cara de hormigón en las presas de aguas arriba. Por ejemplo, acá tenemos el modelo de una presa grande de Papúa Nueva Guinea que tenía esta geometría y esta geometría generaba esta concentración de tensiones. Estos son las tensiones o las solicitaciones en la placa aguas arriba de la presa, o sea, en la cara de hormigón que se pone contra la presa en la presa CFRD. Y entonces uno puede hacer un análisis de las juntas. Lo que nosotros hicimos es, con el patrón de deformaciones del modelo 3D, asumimos que cada una de las juntas era un elemento aislado y que tenía que en sí misma cumplir con sus ecuaciones de equilibrio respecto de la fricción inducida por la deformación del sustrato, o sea, de la cara de la presa, y con un poquito de matemática que está escrita aquí, esa es toda, ¿no? Aquí y aquí, se puede estimar el efecto de las tensiones y los desplazamientos de cada una de las placas de la cara de hormigón y ver si en algún momento en alguno de los sectores las deformaciones, los desplazamientos de cada una de las placas, considerada cada una de las placas como un cuerpo rígido, si las deflexiones inducidas hacen que se colapsen juntas y que dos placas entren en compresión una con otra, y uno puede de alguna manera estimar el tamaño de la compresión que podría resultar de este fenómeno. Bien, con esto termino. Acá tienen una foto durante construcción de la presa Reventazón, que es la que ustedes van a modelar, y esta es la foto de uno de los estribos y de la presa de un lado, y esta es la foto. Acá están creciendo, ¿ven? Las placas de hormigón van creciendo hacia arriba, hay que construirlas acá, son muy grandes. Y miren la gigantesca obra de estabilización que hubo que hacer en la otra margen, en el estribo de la otra margen de esta presa. Esto fue en Costa Rica, y este es un caso real, un caso histórico, y a ustedes van a tener la oportunidad de modelarlo y de compararlo con el modelo que se usó para la construcción de la presa, que está publicado por Palmas, Frisio Carboni, y los análisis que se hicieron posteriores, que están hechos en la tesis de grado
de Julián Benito. Los dos documentos los van a tener disponibles junto con el artículo complementario que Carboni publicó con el resultado de la presa durante su primer llenado. No sé si hay consultas. Por el chat no hay nada. Me quedó una pregunta pendiente de tu modelo de tesis, un poco tarde, pero me había olvidado. Que vos habías dicho que funciona bien ante cargas monotónicas. ¿Por qué solo monotónica? ¿Qué le Descarga elástica. Tiene descarga elástica. Como HS Small, no es mejor. Sí, pero entonces no andaría necesariamente mal. O sea, sí, No, bueno, está bien, pero no tiene las pretensiones de Norsand. Ok, listo. Por chat no hay ninguna otra pregunta. Bueno, gente, entonces ahora tómense un descanso en serio de 10-15 minutos, de discreción de Felipe, y empecemos con el trabajo práctico. Felipe, vos tenés la bibliografía, tenés el artículo de Palma, la tesis de Benito y el otro artículo de Carboni. El de Carboni no lo tengo, creo. Ahora lo busco. El de Benito y el de Palma lo acabo de subir. Ya está en el drive para que lo descarguen. El de Carboni no estoy seguro cuál es. Yo lo busco ahora y mientras tanto terminamos la clase por hoy y buen fin de semana para todos. Te hago una última pregunta que apareció de Bernardo. Decime. Como dato curioso de Reventazón, el cuerpo de la presa no ha tenido problemas, pero la zona de vertedor sufrió muchos problemas de infiltración. Okay. ¿Es un dato o es una pregunta? Un dato, ¿no? Imagino que es un dato, suena como dato, pero no lo sé. La verdad que no lo sé. Pero le vamos a preguntar a Carboni. Estamos en contacto con él. Y Lisandro levantó la mano, no sé si la mano es para Alejo o para quién, Lisandro. No, para Alejo, antes que se vaya. Te hago una consulta, ¿no? La idea evidentemente, es hacer todo el modelo de esta presa utilizando modelos de estado crítico, ¿no? No. ¿No? No. Intentalo, pero ninguno de los modelos de estado crítico que tenés es más confiable que HS Small. Bueno, a eso venía mi pregunta, ¿no? Porque todos estos modelos parece que están muy apuntados a toda la parte de la evolución de la superficie falla. Sin embargo, la parte elástica parece ser muy simple siempre, ¿no? Como algo elástico. Efectivamente. Entonces, bueno, sí, si lo vamos a modelar como con HS Small, mi pregunta era, ¿cómo modelabas la interacción de las caras de hormigón con la presa con un modelo que no tiene buena modelización de esa parte, mal, ¿no? lo modelabas mal y había que hubiese tenido un problema, pero además lo que vas a hacer ahora es un modelo 2D, la cara de hormigón es una línea azul en tu modelo, no tiene ningún valor. Me lo imaginaba como en un comportamiento a flexión, ¿no? Claro, por eso no vas a ver nada de todo eso en el modelo 2D. Vas a ver una pequeña deformada con una curvatura tan suave que te va a dar la impresión que vas a arreglar esto con Fidel 6 cada 15. No es el caso. Y después una pregunta, ¿tema de desembalse rápido lo vamos a ver más tarde o Se lo vamos para a ver hacer. si te hago la pregunta ahora? Se lo vamos a hacer desembalsar en el trabajo práctico. Cuando hagamos flujo transitorio, en la clase que vino la otra, vamos a hablar del asunto. Y lo vamos a incorporar y desembalsar en la presa, a ver qué les pasa. Joya, entonces me guardo esa pregunta Sí, hay una clase para después. Hay una clase de eso. Muy bien. Bueno, gente, buen fin de. Buen fin de Alejo.